Mamá, fue para que ella no me dejara. Esas palabras de mi hijo Iván me atravesaron el pecho como un cuchillo oxidado, dejándome sin aire en la cocina de mi propia casa en Coyoacán. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría, y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Alicia Herrera. Tengo 67 años, y toda mi vida pensé que había hecho las cosas bien. Viuda desde hace 8 años, después de que mi querido Esteban muriera de un infarto mientras regaba sus geranios en el patio. Desde entonces, mi mundo se redujo a esta casa de azulejos Talavera, con sus paredes color rosa mexicano y el aroma permanente a café de olla que preparaba cada mañana a las 6 en punto, como había hecho durante 40 años. Mi rutina era simple, pero me daba propósito. Despertar antes del alba, rezar un Padre Nuestro frente al altar de la Virgen de Guadalupe que tengo en la sala, preparar el desayuno para cuando mi hijo, Iván, llegara con su esposa Jimena y mis 2 nietos, Santiago de 8 años y Sofía de 5. Ellos vivían en un departamento pequeño en la Roma Norte, pero venían a desayunar conmigo casi todas las mañanas. Yo pensaba que era por cariño. Qué ingenua fui. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. El sol apenas asomaba por entre los barrotes de herrería colonial de mi ventana cuando escuché el motor del Tsuru verde de Iván estacionándose afuera. Mis manos artríticas, hinchadas por años de lavar ropa en lavadero de concreto y amasar tortillas, ya habían preparado chilaquiles verdes, frijoles refritos y café de olla con canela. El olor a epazote y chile poblano llenaba la cocina mientras yo, vestida con mi bata floreada y mis pantuflas gastadas, terminaba de calentar las tortillas en el comal. «¡Buenos días, mami!», gritó Santiago corriendo hacia mí con su uniforme del colegio arrugado y su mochila de Spider-Man colgando de un hombro. Sofía lo siguió, más tímida, con su vestido azul marino y sus trenzas despeinadas. Los abracé como siempre, sintiendo sus cuerpecitos tibios contra mi pecho, respirando ese olor a shampoo de bebé que tanto me tranquilizaba. Iván entró después, con ojeras profundas y esa expresión cansada que había empeorado en los últimos meses. Mi hijo, que había sido un niño risueño y travieso, ahora arrastraba los pies como un hombre derrotado a los 35 años. Trabajaba en una oficina de seguros en Polanco, un empleo que apenas le alcanzaba para pagar la renta de su departamento y los gastos de los niños. «¿Cómo amaneciste, mijo?», le pregunté mientras servía su plato favorito, chilaquiles con crema y queso Oaxaca, exactamente como le gustaban desde pequeño. «Bien, ma. No más cansado», respondió sin mirarme, revisando su celular con el ceño fruncido. Jimena fue la última en entrar. Siempre era la última. A sus 32 años, mi nuera tenía esa belleza artificial que dan las extensiones de pestañas, las uñas de gel y el maquillaje permanente. Vestía ropa que yo sabía que costaba más de lo que Iván ganaba en una semana. Bolsas Michael Kors, zapatos Louboutin, que presumía eran originales de Miami, y siempre cargaba el iPhone más nuevo del mercado. «Buenos días, suegra», me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Se sentó a la mesa sin ayudarme a servir, como siempre, revisando Instagram mientras yo ponía el plato frente a ella. «¿No te gustan los chilaquiles muy picosos, verdad, mija?», le pregunté, como hacía cada mañana, tratando de ser considerada. «Están bien», respondió cortante, sin levantar la vista del teléfono. «¿Tienes jugo verde? Estoy en dieta detox». Me fui a la cocina a prepararle su jugo, sintiendo esa punzada familiar en el pecho. Durante 3 años, desde que se casaron, yo había tratado de hacer que Jimena se sintiera bienvenida en mi familia. Modificaba recetas para adaptarlas a sus gustos. Compraba productos orgánicos que costaban el triple. Incluso cambié mi rutina para acomodar sus horarios, pero siempre tenía la sensación de que nada de lo que hacía era suficiente. Mientras licuaba apio, espinacas y piña, escuché sus voces desde el comedor. Al principio hablaban bajo, pero el tono se fue elevando. «Te dije que pidieras el aumento este mes, Iván. ¿Cuándo vas a entender que no podemos seguir viviendo como pobres? Ya hablé con mi jefe, Jimena. Me dijo que hasta fin de año».
Fin de año, estamos en marzo. Nuestros amigos ya compraron casa propia, van de vacaciones a Cancún, sus esposos los tratan como reinas. ¿Y yo qué tengo? Un departamento. De 2 recámaras que huele a humedad y un esposo que no puede ni comprarme una bolsa decente. Sentí que se me encogía el estómago. Siempre había sabido que Jimena tenía ambiciones, pero escucharla hablar así de mi hijo, del padre de mis nietos, me dolía en formas que no sabía que existían. Por eso vengo aquí todos los días, continuó ella, bajando más la voz, pero no lo suficiente. Tu mamá nos alimenta gratis, nos cuida a los niños, hasta les lava la ropa. ¿Te das cuenta del dinero que nos ahorra? Pero no puede ser para siempre, Iván. Ya está vieja. ¿Qué va a pasar cuando ya no pueda hacer nada de esto? Es mi madre, Jimena. Exacto, tu madre, no mía. Yo no me casé con ella, me casé contigo, y si no puedes mantenerme como una esposa, mereces ser mantenida, entonces tal vez me equivoqué. El jugo se me derramó sobre la mesa de la cocina. Mis manos temblaron tanto que no pude limpiarlo inmediatamente. Me quedé ahí parada, con el trapo húmedo en las manos, sintiendo como si me hubieran vaciado el aire de los pulmones. Era así como me veían, como una sirvienta gratuita, como un recurso que se agotaría eventualmente. Respiré profundo, me limpié las lágrimas que habían empezado a formarse sin que me diera cuenta, y regresé al comedor con el jugo como si no hubiera escuchado nada. Aquí tienes, mija, le dije a Jimena con la voz más normal que pude, aunque sentía que se me quebraba. Ella tomó el vaso sin decir gracias, lo probó y frunció el ceño. Está muy dulce. La próxima vez no le pongas tanta piña. Esa fue la gota que derramó el vaso, no por el comentario en sí, sino por la casualidad con que lo dijo, como si yo fuera una empleada doméstica recibiendo órdenes. Mis nietos seguían comiendo en silencio, ajenos a la tensión que se respiraba en el aire. Santiago me miró con esos ojos grandes y oscuros que heredó de su abuelo. ¿Estás bien, abuela? Te ves triste. Me forcé a sonreír y le acaricié el cabello. Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y esa tarde, cuando revisé mi correo por primera vez en semanas, encontré algo que me helaría, la sangre, y cambiaría mi vida para siempre. Una notificación del banco sobre actividad inusual en mi cuenta. La notificación del banco llegó un martes por la tarde, mientras yo regaba mis begonias en el patio trasero. El sol de marzo pegaba fuerte sobre los mosaicos antiguos y el agua fresca hacía que las plantas revivieran después de un día caluroso. Era mi momento de paz, el único rato en que no pensaba en las miradas frías de Jimena o en los silencios de Iván. Mi celular, un viejo Samsung que Santiago me había enseñado a usar, vibró con un mensaje de texto. Banamex. Actividad inusual detectada en su cuenta. 2.847. Su saldo disponible es de 847 pesos. Para más información, marque al... Se me cayó la regadera de las manos. El ruido del metal contra el suelo resonó por todo el patio, asustando a los gorriones que anidaban en la bugambilia. 847 pesos. Eso no podía ser correcto. Yo tenía más de 100,000 pesos en esa cuenta, mis ahorros de toda una vida trabajando en la fábrica textil de San Ángel, más la pensión de viudez que me llegaba religiosamente cada mes. Con las manos temblorosas, marqué el número del Linti 100 banco. La grabación automatizada me llevó por un laberinto de opciones hasta que finalmente pude hablar con un ejecutivo. Buenas tardes, señora Herrera. Mi nombre es Ricardo Vázquez. ¿En qué puedo ayudarla? Joven, recibí un mensaje sobre mi cuenta y debe haber un error. Dice que solo tengo 800 pesos, pero eso no puede ser. Escuché teclas de computadora del otro lado de la línea. El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Señora Herrera, veo aquí sus movimientos de los últimos 3 meses. Efectivamente, su saldo es de 847 pesos. Ha habido múltiples transferencias electrónicas, retiros, en cajeros automáticos y compras con tarjeta de débito.
La actividad más intensa fue en los últimos 2 meses: 45,000 pesos en Palacio de Hierro, $32,000 en Liverpool, $25,000 en una agencia de viajes. Espere, espere, lo interrumpí. Yo jamás he comprado nada en esas tiendas. Ni siquiera sé dónde quedan, y nunca he ido de viaje desde que murió mi esposo. Señora, todas estas transacciones se realizaron con su tarjeta de débito y su NIPI personal. ¿Ha compartido esa información con alguien? Mi corazón se detuvo. El NIPI. Los 4 números que Iván me había ayudado a elegir cuando abrí la cuenta hace 5 años, 1974, el año en que él nació. Para que nunca se te olvide, Ma, me había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre. Solo mi hijo lo sabe, susurré al teléfono. Entiendo. Le recomiendo que venga al banco mañana temprano con una identificación oficial. Necesitamos revisar este caso personalmente. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en mi cama, con el rosario entre las manos, tratando de encontrar una explicación que no fuera la más obvia. Tal vez hubo un error del sistema. Tal vez alguien clonó mi tarjeta. Tal vez había una explicación lógica que no implicara que mi propio hijo me había robado. Pero en el fondo, los fragmentos comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro. Las nuevas botas de piel que Iván había usado la semana pasada. El iPhone 14 Pro Max que Jimena había estrenado el mes anterior. La plática que escuché sobre unas vacaciones que se merecían en Puerto Vallarta. Incluso los juguetes caros que mis nietos habían traído a casa, explicando que papi nos los compró porque sacó buenas calificaciones en su trabajo. A las 5 de la mañana me levanté, me puse mi vestido azul marino más formal y mis zapatos negros de domingo. Desayuné solo un té de manzanilla porque el estómago se me había cerrado por completo. A las 9 en punto estaba parada frente al banco Banamex de Coyoacán, con mi credencial del INAPAM y mi identificación oficial arrugada en las manos sudorosas. El ejecutivo Ricardo Vázquez era un joven de no más de 30 años, con lentes y una corbata perfectamente anudada. Me recibió en un cubículo pequeño que olía a café frío y desinfectante. Su computadora mostró mi vida financiera destrozada en una pantalla azul fría e impersonal. Mire, señora Herrera, me dijo mientras señalaba la pantalla. Aquí puede ver el detalle. El 15 de enero, retiro en cajero automático por 15,000 pesos en Plaza Satélite. El 22 de enero, compra en Zara por 8,500 pesos. El 3 de febrero, transferencia electrónica por 20,000 pesos a una cuenta a nombre de Jimena Castillo Ramos. Jimena Castillo Ramos. Mi nuera. Sentí como si me hubieran golpeado en la cara con un ladrillo. Ahí estaba, en letras digitales negras sobre fondo blanco, la prueba irrefutable de mi propia ingenuidad. ¿Hay más transferencias a esa cuenta?, pregunté con un hilo de voz. Ricardo revisó más páginas. Sí, señora, múltiples transferencias. En total, 87,000 pesos han ido a esa cuenta en los últimos 2 meses. También veo pagos en Starbucks, Sanborns, Sephora y una cantidad importante en un spa en Las Lomas. 97,000 pesos, mi pensión de 4 meses, los ahorros que había guardado para emergencias médicas, para ayudar a mis nietos, con la escuela, para que el día que yo muriera hubiera algo que dejarles. Todo eso se había convertido en bolsas de diseñador, tratamientos de belleza y cafés caros para una mujer que ni siquiera podía decirme gracias por el desayuno. Necesito saber exactamente cuándo comenzó esto, le dije a Ricardo, sorprendida, por la firmeza de mi propia voz. El primer movimiento inusual fue el 8 de diciembre del año pasado. Una compra en Liverpool por 12,000 pesos. Después se volvió más frecuente. Diciembre. Justo después de las posadas navideñas, cuando Jimena había comentado que las esposas de los compañeros de Iván siempre tenían cosas bonitas y que ella también merecía darse sus gustos de vez en cuando. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Ricardo se quitó los lentes y los limpió lentamente. Legalmente es complejo. Las transacciones se hicieron con su tarjeta y su NIPI. A menos que presente una denuncia por robo, el banco no puede hacer mucho.
pero puedo cancelar inmediatamente su tarjeta y ayudarla a abrir una cuenta nueva con medidas de seguridad adicionales. Una denuncia por robo contra mi propio hijo y la madre de mis nietos. Salí del banco sintiendo que caminaba sobre algodón. El mundo se veía diferente, los colores más apagados, los sonidos más lejanos. La gente en la calle parecía moverse. En cámara lenta, mientras yo trataba de procesar que mi familia me había estado robando durante meses. Llegué a casa y me senté en el sillón de la sala, frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Las veladoras parpadeaban creando sombras que bailaban sobre las fotografías familiares. Iván de bebé en mis brazos, su graduación de la preparatoria, su boda con Jimena en la iglesia de San Juan Bautista, los primeros pasos de Santiago, el bautizo de Sofía. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Se reían de mí mientras yo les preparaba el desayuno cada mañana? Jimena le contaba a sus amigas sobre la suegra pendeja que ni cuenta se da. El teléfono sonó. Era Iván. ¿Qué tal, ma? ¿Todo bien? Te escuchas rara. Su voz sonaba normal, cariñosa incluso, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera robado casi 100,000 pesos. Fui al banco hoy, le dije sin preámbulos. Silencio. Un silencio tan largo que pude escuchar su respiración nerviosa del otro lado. Al banco. ¿Para qué? ¿Sabes para qué, Iván? Otro silencio. Después, su voz cambió completamente. Se volvió pequeña, como cuando era niño y yo lo cachaba haciendo travesuras. Mamá, yo te puedo explicar. Explícame entonces. Explícame. Cómo mi propio hijo me robó los ahorros de toda mi vida. Explícame cómo pudiste darle mi dinero a tu esposa para que se comprara bolsas mientras yo como frijoles todos los días para ahorrar. Comenzó a llorar. Mi hijo de 35 años, llorando como un niño. No fue mi idea, ma. Te lo juro por Dios santo. Fue Jimena. Ella me dijo que te sobraba el dinero, que tú ya no lo necesitabas para nada importante. Que era mejor invertirlo en nosotros, en el futuro de los niños. ¿Los niños? Los niños necesitaban que ¿su madre tuviera bolsas de 20,000 pesos? Ella me amenazó con dejarme, ma. Me dijo que si no podía darle la vida que merecía, se iba a buscar a alguien que sí pudiera. Y yo no puedo perder a mis hijos. No puedo quedarme sin ellos. ¿Y yo qué soy, Iván? ¿Qué soy yo para ti? La pregunta se quedó flotando en el aire como humo de copal. Al otro lado de la línea, solo escuchaba sollozos entrecortados y excusas a medias que se desvanecían antes de terminar de formarse. Voy para allá, me dijo finalmente. Tenemos que hablar. Los tres. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando las fotografías familiares que ya no se veían igual. Porque ahora sabía la verdad. No había sido amor lo que los traía a desayunar cada mañana. Había sido conveniencia. Yo no era la abuela querida, era la caja de ahorros con patas que les resolvía la vida mientras ellos planeaban cómo sacarme hasta el último peso. Y lo peor de todo es que, a pesar de la traición, a pesar del robo, a pesar de todo, una parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación que lo arreglara todo. Porque así de profundo es el amor de una madre. Incluso cuando te destrozan, sigues esperando que te demuestren que estabas equivocada. Llegaron una hora después, cuando el sol ya se ocultaba detrás de los edificios de Coyoacán y las luces amarillas de los faroles comenzaban a parpadear. Escuché el motor del Tsuru acercándose, después las puertas cerrándose con ese golpe seco que ya conocía de memoria. Pero esta vez, ese sonido familiar me puso los nervios de punta. Yo había pasado esa hora preparándome mentalmente, sentada en la cocina con una taza de té de tila que se había enfriado sin que me diera cuenta. Había sacado todos los estados de cuenta que tenía guardados en el cajón de la cómoda, junto con las notas que había tomado en el banco. Todo estaba ordenado sobre la mesa del comedor como evidencia de un crimen. Porque eso era lo que era, un crimen contra mi confianza, contra mi amor, contra todo lo que yo creía que significaba para ellos. Iván entró primero,
con los ojos rojos e hinchados. Se veía como cuando tenía 15 años y había chocado. La bicicleta de su papá, culpable, asustado, pero todavía esperando que su mamá lo perdonara todo. Se quedó parado en la entrada de la sala, sin atreverse a sentarse, jugando nerviosamente con las llaves del carro. Jimena llegó detrás de él, pero ella era completamente diferente. No había rastro de culpa en su rostro. Al contrario, caminaba con esa arrogancia que yo había interpretado como seguridad, pero que ahora entendía era puro desprecio. Llevaba puesto un vestido rojo que probablemente había comprado con mi dinero, zapatos de tacón que repiquetearon contra mis mosaicos como pequeños martillazos y una bolsa que reconocí de los estados de cuenta. Palacio de Hierro, 22.000 odloseles, pesos, febrero 15. Buenas noches, suegra, me dijo con esa sonrisa falsa que ya no podía disimular lo que realmente pensaba de mí. Iván dice que quieres hablar con nosotros. Se sentó en mi sillón favorito, el que había sido de Esteban, donde él veía las noticias cada noche después de cenar. Se acomodó como si fuera la dueña de la casa, cruzó las piernas y sacó su teléfono, como si esta conversación fuera solo una molestia menor en su día. Sí, quiero hablar, les dije, sorprendida por qué tan firme sonaba mi voz. Quiero que me expliquen esto. Extendí los papeles del banco sobre la mesa de centro, las hojas blancas con números negros que contaban la historia de mi destrucción financiera. Jimena apenas les echó un vistazo antes de suspirar con exageración. Ay, Alicia, ¿en serio vas a hacer un drama por eso? La casualidad de su tono me golpeó como una bofetada. No era lo siento, no era podemos explicarte. Era vas a hacer un drama por eso, como si yo fuera una vieja histérica exagerando por tonterías. ¿Un drama? Repetí lentamente. Jimena, ustedes se robaron casi 100.000 pesos de mi cuenta, los ahorros de toda mi vida. Ella se encogió de hombros. Robaron. Es una palabra muy fea. Nosotros solo usamos dinero que tú tenías ahí guardado sin hacer nada productivo con él. Era dinero desperdiciado. Iván la miró con pánico. Jimena, no digas eso. ¿Por qué no voy a decirlo? Es la verdad. Se dirigió a mí directamente, y por primera vez en 3 años vi su verdadera personalidad sin filtros. ¿Para qué? ¿Necesitas tanto dinero, Alicia? Ya no trabajas, no viajas, no te diviertes, vives como una monja. Ese dinero estaba mejor invertido en nosotros, en el futuro de tus nietos. ¿En el futuro de mis nietos? ¿Mis nietos necesitaban que tú te compraras tratamientos faciales de 5.000 pesos? Por primera vez, Jimena se incomodó ligeramente. Una mujer necesita cuidarse. Si yo me veo bien, Iván se siente orgulloso de mí. Es una inversión en nuestro matrimonio. Y las bolsas de 20.000 pesos también eran una inversión en su matrimonio. Escucha, vieja, me dijo, y esa palabra, vieja, sonó como un escupitajo. No voy a permitir que me hables como si fuera una ladrona. Yo soy la esposa de tu hijo, la madre de tus nietos. Merezco que me traten con respeto y que me den la vida que corresponde a mi posición. ¿Qué posición? ¿Qué posición tienes tú que te da derecho a robarme? Se paró del sillón, los tacones repiqueteando fuerte contra el piso. No te robé nada. Iván me dio acceso a esa cuenta porque él entiende que su esposa es su prioridad, no su mamita que ya está acabada y que solo sirve para cocinar y lavar platos. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía sólido. Iván se veía como si quisiera desaparecer. Yo me quedé sentada, procesando lo que acababa de escuchar. No solo me había robado el dinero, me había robado la dignidad frente a mi propio hijo. Iván, le dije sin quitar los ojos de Jimena. ¿Tú le diste mi NIP? Mi hijo empezó a tartamudear. Ella necesitaba. ¿Sí o no, Iván? ¿Tú le diste mi NIP a tu esposa? Sí, susurró, tan bajo que apenas lo escuché. ¿Y tú sabías que ella estaba usando mi dinero para comprar cosas para ella? Yo, al principio pensé que eran solo emergencias. ¿Emergencias de 20.000 pesos en una bolsa? Jimena se rió, una risa aguda y despreciativa. ¿Ves cómo eres dramática?
¿Sabes cuánto gasta la esposa del jefe de Iván en una sola ida al salón? ¿Sabes cómo viven las personas normales de nuestra edad? ¿Personas normales? Jimena, ustedes viven en un departamento rentado. Iván gana 30,000 pesos al mes. ¿De dónde se supone que iba a salir el dinero para tu estilo de vida de rica? Exactamente. Por eso necesitábamos tu dinero, porque mi esposo no puede mantenerme como yo merezco. La confesión salió tan natural, tan descarada, que me quedé sin palabras. No había ni siquiera intentado negarlo o justificarlo. Para ella, yo era simplemente un recurso financiero que había que explotar. Además, continuó como si nada. No es como si tú lo fueras a necesitar para mucho. Ya estás grande, Alicia. ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿10? ¿15 si tienes suerte? Mejor que ese dinero se use ahora, que sirva para algo. Iván por fin reaccionó. Jimena, ya basta. Es mi madre. Tu madre que ya cumplió su función. Te crió, te educó, ya está. Ahora tu responsabilidad soy yo y mis hijos. No una vieja que se la pasa quejándose por todo. Me levanté lentamente de mi silla. Sentía como si me estuviera viendo desde afuera, como si fuera otra persona la que estaba viviendo esta pesadilla. Caminé hasta el altar de la Virgen de Guadalupe, donde tenían las fotografías de la familia. Tomé la foto de la boda de Iván y Jimena, esa donde yo aparezco sonriendo entre los dos, con mi vestido azul y mi peinado de salón, tan feliz de ver a mi hijo casándose con una mujer que parecía buena. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Jimena? Le dije mientras miraba la fotografía. No es el dinero. El dinero se puede recuperar. Lo que más me duele es darme cuenta de que durante 3 años, cada mañana que venías a desayunar a mi casa, cada vez que yo te preparaba tu jugo especial, cada vez que te compré medicina cuando estabas enferma, cada vez que cuidé a tus hijos para que pudieras salir con tus amigas, tú me veías como una estúpida. No eres estúpida, me dijo, pero su tono seguía siendo condescendiente. Eres una mujer mayor que no entiende cómo funciona el mundo moderno. En el mundo de Antociento, hoy las familias se ayudan. Los padres apoyan a los hijos para que puedan progresar. ¿Apoyar? ¿Así le llamas a esto? ¿A robarse los ahorros de una viuda sin decirle? Le llamo supervivencia. Le llamo realidad. Tú vives en el pasado, Alicia. Crees que con frijoles y tortillas se mantiene una familia en el siglo XXI. Iván. Finalmente encontró el valor para hablar. Jimena, ya párale. Ya dijiste demasiado. Pero ella no había terminado. No, Iván, ya que estamos hablando claro, vamos a hablar clarísimo. Yo no me voy a quedar callada mientras tu madre nos hace sentir como delincuentes por tomar lo que necesitábamos. Ella vive sola en esta casa enorme, con dinero que no usa para nada. Nosotros tenemos 2 hijos que mantener, una reputación que cuidar, un futuro que construir. ¿Dónde está la lógica de que ella tenga tanto y nosotros tampoco? La lógica, le dije con una calma que no sabía que tenía, está en que ese dinero era mío. Lo gané trabajando 14 horas diarias en una fábrica durante 30 años. Lo ahorré peso por peso, negándome cosas que quería para tener algo guardado para emergencias, para ayudar a mi familia cuando lo necesitara. No para que mi nuera se comprara lujos. ¿Emergencias? Nosotros éramos tu emergencia. Tu hijo no podía mantener a su esposa dignamente y tú tenías la solución. ¿Y por qué no me pidieron ayuda? ¿Por qué no me dijeron, Alicia, estamos mal económicamente, ¿nos puedes prestar dinero? Jimena me miró como si fuera la pregunta más tonta del mundo, porque tú habrías dicho que no. Habrías dicho que no necesitábamos esas cosas, que podíamos vivir más humildemente. Habrías puesto condiciones, habrías querido controlar en qué gastábamos. Era más fácil tomarlo directamente. Y ahí estaba. La verdad desnuda, cruda, sin maquillaje. No me habían robado por necesidad, me habían robado por comodidad, porque era más fácil que pedirme ayuda y arriesgarse, a que yo dijera que no. ¿Más fácil para quién, Jimena? Para todos. Tú seguías feliz creyendo que eras la abuela perfecta, nosotros podíamos vivir como merecíamos. Todo el mundo ganaba. Todo el mundo ganaba.
Yo perdí mis ahorros. Perdí mi seguridad. Perdí la confianza en mi propia familia. Ay, por favor, deja el drama. No perdiste nada que realmente importara. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me acerqué a ella, tan cerca que pude oler su perfume caro, seguramente también comprado, con mi dinero, y le dije: Jimena Castillo, mañana temprano voy a ir al banco a reportar esto como fraude. Voy a cancelar todas mis cuentas y tarjetas, y tú y mi hijo van a tener que encontrar otra forma de mantener su estilo de vida de ricos. Porque conmigo se acabó el dinero fácil. Por primera vez en toda la conversación, vi miedo real en sus ojos. El miedo en los ojos de Jimena duró exactamente 3 segundos. Después, como si fuera una actriz cambiando de personaje, su expresión se transformó en algo que no había visto antes. Una furia fría y calculada que me heló la sangre. ¿Serio vas a hacer eso, Alicia? Me dijo con una voz tan baja que Iván tuvo que acercarse para escucharla. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por dinero? Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes ya lo destruyeron cuando decidieron robarme. Mira, se acercó, más a mí, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo retroceder instintivamente. Tú puedes hacer tu berrinche de señora mayor todo lo que quieras, pero piénsalo bien. Si tú nos reportas, Iván va a perder su trabajo. ¿Sabes qué pasa cuando reportan a alguien por fraude financiero? Lo despiden inmediatamente, y con esos antecedentes, nunca más va a conseguir trabajo en el sector bancario. Sus palabras eran como dagas envueltas en terciopelo, suaves pero mortales. Sabía exactamente dónde atacar. Y si Iván se queda sin trabajo, continuó mientras se acomodaba un mechón de cabello, ¿adivina qué va a pasar con Santiago y Sofía? No vamos a poder pagar la escuela privada, no vamos a poder pagar la renta del departamento. Mis hijos van a tener que mudarse a una vecindad en la periferia, estudiar en escuela pública donde no aprenden nada, mezclarse con niños de la calle. Jimena, ya basta, gritó Iván, pero ella lo ignoró completamente. ¿Eso es lo que quieres para tus nietos, Alicia? ¿Destruir su futuro por tu orgullo herido? Sentí como si me estuvieran apretando el pecho con una prensa. Santiago y Sofía, mis bebés. El niño que me dibujaba cartas de amor en papel de colores y me decía que yo era la abuela más bonita del mundo. La niña que se subía a mis piernas para que le leyera cuentos y me acariciaba la cara con sus manitas, suaves. Además, siguió Jimena, ahora caminando por mi sala como si fuera la dueña. ¿Tú crees que después de esto las cosas van a ser iguales? Si nos reportas, obviamente ya no vamos a poder venir a visitarte. Los niños no van a entender por qué su abuela mandó a su papá a la cárcel. Van a crecer pensando que tú eres la mala de la película. Nadie va a ir a la cárcel, intervino Iván con desesperación. Es un asunto familiar, se puede resolver en familia. No, Iván, le respondió su esposa sin mirarlo. Tu madre ya decidió que prefiere el dinero a su familia. Está bien, cada quien sus prioridades. Me senté, pesadamente en el sofá. Las piernas ya no me sostenían. ¿Cómo era posible que en menos de 24 horas mi mundo se hubiera vuelto al revés de esta manera? Ayer por la mañana yo era la abuela adorada. Hoy era la villana que iba a destruir a sus propios nietos por venganza. Yo no quiero lastimar a los niños, susurré. Jimena sonrió. Era una sonrisa terrible, como la de un tiburón que huele sangre en el agua. Entonces no lo hagas. Olvídate de esto. Finge que nunca pasó. Seguimos como antes, como una familia feliz. ¿Como antes? Ustedes siguiendo robándome hasta que me quede sin nada. No es robar si es de familia, me dijo, y tuvo la audacia de sentarse a mi lado y tomarme la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su voz se había vuelto dulce otra vez. Escucha, suegra, yo entiendo que te asustaste. Es normal. Pero piénsalo con calma. Tú vives sola en esta casa enorme. Nosotros somos 4 personas tratando de salir adelante. Es lógico que compartamos los recursos. ¿Compartir? Ustedes no han compartido nada conmigo. Se llevaron todo. Ay, Alicia, siempre tan dramática.
Me palmeó la mano como si fuera una niña haciendo berrinche. Todavía te queda dinero en otras cuentas, ¿verdad? Y tienes tu pensión. Y esta casa vale una fortuna si la llegaras a vender. La forma en que dijo, si la llegaras a vender, me puso la piel de gallina, como si ya estuviera planeando esa posibilidad. Además, continuó, no es como si tú vayas a vivir para siempre. Perdón por ser directa, pero es la realidad. Cuando tú ya no estés, todo esto va a ser para Iván de todas maneras. Solo estamos adelantando un poquito el proceso. Iván se tapó la cara con las manos. Dios mío, Jimena, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué? ¿La verdad? Alguien tiene que decir las cosas como son en esta familia. Me solté de su mano y me levanté. Salgan de mi casa. ¿Perdón? Que salgan de mi casa. Ahora, inmediatamente. Jimena se rió con incredulidad. ¿En serio? ¿Vas a echar a tu propio hijo? No la estoy echando a usted, la estoy echando a usted. Yo no voy a ningún lado sin mi esposo, y él no va a elegir a su mami manipuladora por encima de la madre de sus hijos. Se dirigió a Iván. ¿Verdad, amor? Dile a tu mamá que... Está siendo ridícula. Mi hijo se veía como si estuviera siendo torturado. Sudaba, temblaba, miraba alternadamente a su esposa y a mí como un animal acorralado. Iván, le dije con toda la dignidad que me quedaba, mírame a los ojos y dime, una cosa, ¿tú sabías que tu esposa me despreciaba tanto? No pudo sostenerme la mirada. Mamá, ella no te desprecia. Mírame cuando te hablo. Mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. ¿Tú sabías que ella piensa que soy una vieja inútil que ya cumplió su función? Ella a veces dice cosas cuando está enojada. ¿Cuántas veces, Iván? ¿Cuántas veces has escuchado a tu esposa hablar así de tu madre y no has dicho nada? El silencio fue su respuesta. ¿Y los niños? ¿Ella habla así de mí? ¿Delante de Santiago y Sofía? Jimena se carcajeó. ¿Los niños? Los niños ni se acuerdan de ti cuando no están aquí. Para ellos eres solo la señora que les da de comer de vez en cuando. Eso fue como recibir una puñalada en el corazón. Santiago, que me hacía dibujos. Sofía, que me pedía que le cantara las canciones de cuna que le cantaba a su papá. Todo eso había sido solo... costumbre. Eso no es cierto, murmuré. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que te pidieron algo más que comida o dinero? ¿Cuándo fue la última vez que querían pasar tiempo contigo sin que hubiera algo de por medio? Traté de recordar, pero las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Realmente era solo la abuela que daba cosas. ¿Sabes qué es lo más patético, Alicia? Continuó Jimena, ahora de pie frente a mí como un fiscal acusando a una criminal. Que tú crees que eres indispensable. Crees que sin ti nos vamos a morir de hambre. Pero la verdad es que podemos desayunar en cualquier lado. Los niños pueden quedarse en el after school y podemos pedir prestado a otras personas que sí entienden lo que significa la familia. ¿Qué otras personas? Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro. ¿No sabías? Los papás de Iván tienen dinero ahorrado también, y ellos sí entienden que los abuelos deben ayudar a sus hijos a progresar. De hecho, ya hablé con tu suegra. Está muy dispuesta a apoyarnos. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Los padres de Esteban, que vivían en Guadalajara, que tenían una farmacia próspera y efectivamente tenían recursos, que siempre habían pensado que yo no era suficientemente buena para su hijo. Ya hablé con doña Carmen, continuó Jimena, disfrutando claramente mi horror. Le expliqué nuestra situación. ¿Cómo tú te niegas a ayudar a tu propio hijo? ¿Cómo? Prefieres amontonar dinero como una rata mientras tus nietos necesitan cosas. Ella está indignada contigo, Alicia. Me dijo que ella nunca le negaría ayuda a su hijo. Eso no puede ser cierto. ¿Quieres que la llame ahora mismo? ¿Quieres que le preguntes qué opina de una abuela que manda a su propio hijo a la cárcel? Iván finalmente habló. Jimena, tú no hablaste con mi abuela. Deja de mentir. ¿Mentir? ¿Quieres ver los mensajes de WhatsApp?
Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Ahí estaban, conversaciones con doña Carmen. Mensajes donde, efectivamente, hablaban de dinero, de ayuda familiar, de situaciones difíciles. La diferencia, me dijo Jimena guardando el teléfono, es que ella sí ama a su familia. Ella sí está dispuesta a sacrificarse por el bienestar de sus nietos. No como tú, que prefieres ser la víctima dramática. Me dejé caer en el sillón, completamente derrotada. Era demasiado. La traición, el desprecio y ahora descubrir que tal vez yo realmente era la villana de esta historia, que tal vez era una vieja egoísta aferrada a un dinero que no necesitaba mientras mi familia luchaba por sobrevivir. ¿Sabes qué? Le dije finalmente, con la voz quebrada. Tienen razón, soy una vieja tonta que no entiende el mundo moderno. Jimena sonrió victoriosa. ¿Ves? Sabía que ibas a entrar en razón. Pero hay algo que sí entiendo. Continué, levantando la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Entiendo que durante 3 años ustedes han estado riéndose de mí. Entiendo que para ustedes soy solo un cajero automático con sentimientos. Y entiendo que por más que trate de comprar su amor, nunca va a ser suficiente. Alicia, no he terminado. Me paré y por primera vez en meses me sentí realmente alta. También entiendo que si no los detengo ahora, van a seguir hasta que me quede sin nada. Van a seguir hasta que tenga que vender esta casa para pagar sus lujos. Van a seguir hasta que muera pobre y sola mientras ustedes se dividen mis cenizas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mañana, tempranito, voy a ir al banco. Voy a reportar el fraude y después voy a ir con un abogado. Tú no te atreves. Pruébame. Por primera vez en toda la noche, Jimena se quedó sin engniótos en qué palabras. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té de manzanilla que se enfrió sin que me diera cuenta, viendo el amanecer filtrarse lentamente por las cortinas bordadas que mi mamá me había regalado cuando me casé. Las sombras de la madrugada bailaban sobre las paredes mientras yo tomaba la decisión más difícil de mis 67 años, elegirme a mí misma por primera vez en décadas. A las 7 de la mañana, cuando los primeros trabajadores comenzaban a caminar, por las calles empedradas de Coyoacán hacia las estaciones del metro, yo ya estaba vestida con mi traje sastre azul marino, el mismo que había usado para el funeral de Esteban. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas que me habían regalado para mis bodas de plata y salí de mi casa con una determinación que no había sentido en años. El banco abría a las 9, pero yo llegué a las 8:30. Me hecho dichonteichis, senté en la banca de la Plaza San Juan Bautista, frente al edificio de Banamex, observando cómo la ciudad despertaba. Vendedores de tamales oaxaqueños empezaban a instalar sus puestos, el aroma de masa de maíz y chile guajillo mezclándose con el aire fresco de la mañana. Señoras mayores como yo caminaban hacia la iglesia para la misa de 8, con sus rebozos negros y sus rosarios en las manos. Por un momento me pregunté si no estaba exagerando. Si no sería mejor olvidar todo esto y volver a mi vida de antes, donde por lo menos tenía la ilusión de una familia que me amaba. Pero luego recordé las palabras de Jimena. No es como si fueras a vivir para siempre. Y supe que no había vuelta atrás. Ricardo Vázquez, el ejecutivo del banco, me recibió con la misma amabilidad profesional del día anterior, pero noté preocupación genuina en sus ojos cuando me vio llegar tan temprano. Buenos días. Señora Herrera, ¿cómo se siente hoy? Decidida, joven. Muy decidida. Le expliqué todo lo que había pasado la noche anterior. Le conté sobre la confrontación, sobre las palabras de Jimena, sobre cómo mi propio hijo había admitido haberle dado mi NIP a su esposa. Ricardo escuchaba tomando notas, asintiendo gravemente. Señora, lo que me describe es fraude familiar. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente en casos donde hay adultos mayores involucrados. ¿Está segura de que quiere proceder con la denuncia? Completamente segura. Entiendo que es su hijo y su nuera, pero la ley no hace distinciones familiares cuando se trata de fraude financiero.
Si procedemos, habrá consecuencias legales. Joven, le dije mirándolo directamente a los ojos, mi hijo y su esposa me robaron casi 100,000 pesos. Me mintieron durante meses. Anoche me dijeron que soy una vieja inútil que ya no sirve para nada más que cocinar. Me trataron como si fuera su empleada doméstica gratuita. ¿Usted cree que debo proteger a personas que me han faltado al respeto de esa manera? Ricardo sonrió por primera vez. Tiene razón, señora. Vamos a proceder. Lo primero que hicimos fue cancelar todas mis tarjetas y cuentas existentes. Después, abrimos nuevas cuentas en una sucursal diferente, con medidas de 1985 en seguridad adicionales. Ricardo me explicó que el banco iba a investigar todas las transacciones de los últimos 6 meses y que probablemente podrían recuperar parte del dinero. ¿Cuánto tiempo toma esto?, le pregunté. La investigación bancaria puede tomar de 2 a 3 semanas. Pero la denuncia penal es otro proceso. Para eso necesita ir a la fiscalía. Me dio una tarjeta con la dirección de la agencia del Ministerio Público especializada en delitos financieros. También me recomendó el nombre de una abogada que se especializaba en casos de fraude familiar. Se llama licenciada Patricia Mendoza. Ha manejado varios casos similares al suyo. Es muy buena y entiende la parte emocional de estos asuntos. Salí del banco sintiéndome extrañamente ligera. Por primera vez en meses, tenía el control de mi propia vida. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegara a la esquina. Era Iván. Mamá, ¿dónde estás? Vine a desayunar y no estás en casa. Estoy ocupada, Iván. ¿Ocupada? ¿Haciendo qué? ¿Ya fuiste al banco? Sí, ya fui al banco. Silencio, largo. Después, su voz cambió completamente. Ma, por favor dime que no hiciste nada irreversible. Cancelé mis cuentas y mis tarjetas. Abrí cuentas nuevas donde ustedes no tienen acceso. ¿Y la denuncia? Voy en camino a la fiscalía. Mamá, no. Por favor, espérame. Voy para allá. No, Iván, esto ya no es discutible. Es que tú no entiendes las consecuencias. Me van a despedir del trabajo. Jimena va a pedir el divorcio. Mis hijos van a crecer sin padre. Eso debiste pensarlo antes de robarme. No te robé. Usé dinero de la familia para gastos de la familia. ¿Gastos de la familia? ¿Una bolsa de 20,000 pesos es un gasto de la familia, Iván? Ma, tú no entiendes cómo funcionan las cosas hoy en día. Jimena necesita verse bien para su trabajo, para las juntas de padres de familia de los niños, para... Iván, para. Solo para. ¿Qué? Para de darme excusas. Para de justificar lo injustificable. Para de tratarme como si fuera una idiota que no entiende la realidad. Yo no te trato así, ¿no? Entonces dime una cosa. ¿Alguna vez, en todos estos meses que estuvieron gastando mi dinero, alguna vez pensaste en preguntarme si yo estaba de acuerdo? Silencio. ¿Alguna vez pensaste que tal vez yo tenía planes para ese dinero? ¿Qué tal? ¿Ves? Lo estaba guardando para una emergencia médica, o para ayudar a mis nietos con sus estudios universitarios, o simplemente para tener la tranquilidad de saber que tenía algo guardado. Ma, ¿alguna vez pensaste que tal vez yo también merezco comprarme algo bonito de vez en cuando? Que tal vez yo también quisiera irme de viaje, o comprarme ropa nueva, o darme un gusto. Tú nunca has querido esas cosas. Porque nunca he tenido el dinero disponible. Porque siempre he estado ahorrando peso por peso para tener algo guardado. Pero ustedes se gastaron en 3 meses lo que a mí me tomó años juntar. Mi voz se estaba quebrando, pero continué. Y lo que más me duele, Iván, no es el dinero. Es darme cuenta de que para ti soy tan poco importante que ni siquiera merezco que me consulten antes de tomar decisiones sobre mi propio dinero. 2. No es eso, Ma. Tú eres lo más importante para mí. ¿En serio? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste a platicar conmigo después del desayuno, sin prisa por irte?
¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a hacer algo juntos, solo tú y yo? No pudo responder. ¿Sabes cuál fue el último regalo que recibí, Iván? Un ramo de flores del Soriana que me trajiste el Día de las Madres, del año pasado. Costaron 40 pesos. Pero a tu esposa le compraste una bolsa de 20,000 pesos con MI dinero. Ma, yo te voy a reponer todo. ¿Con qué dinero, Iván? Si según tú no tienes ni para mantener dignamente a tu esposa. Voy a pedir un préstamo, voy a buscar otro trabajo. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto, yo me quedo. ¿Sin nada porque confía en ustedes? La conversación se cortó. No sé si él colgó o si se acabó el saldo de su teléfono. No importaba. Yo ya había tomado mi decisión. La agencia del Ministerio Público estaba en un edificio gris y triste, en la colonia Doctores. Después de hacer fila durante 2 horas, finalmente pude hablar con una agente del Ministerio Público, una mujer joven llamada Licenciada Rodríguez, que me escuchó con paciencia mientras yo le relataba toda la historia desde el principio. Señora Herrera, me dijo cuando terminé, ¿está usted absolutamente segura de que quiere proceder con esta denuncia? Una vez que iniciemos el proceso, ya no hay vuelta atrás. Su hijo y su nuera van a ser investigados por fraude. Licenciada, si yo no hago esto, ¿qué garantía tengo de que no lo vuelvan a hacer? Ninguna, francamente. ¿Y qué garantía tengo de que no se van a llevar lo poco que me queda? Tampoco ninguna. Entonces, sí, estoy segura. La denuncia se formalizó ese mismo día. Me dieron un número de expediente y me explicaron que en los próximos días iban a citar a Iván y a Jimena para rendir su declaración. También recomendaron contactar a un abogado particular para que me representara en el proceso civil para recuperar el dinero. Cuando salí de la fiscalía eran las 5 de la tarde. Me sentía extrañamente tranquila, como después de una tormenta cuando el aire se vuelve limpio y fresco. Tomé un taxi de sitio para regresar a Coyoacán y durante todo el trayecto miré por la ventana la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años, sintiendo como si la estuviera viendo por primera vez. Al llegar a mi casa, encontré a Iván sentado en la banqueta de enfrente con la cabeza entre las manos. Se veía como un niño perdido. Cuando me vio bajar del taxi, corrió hacia mí con los ojos rojos de llorar. Ma, por favor, dime que todavía podemos arreglar esto. Lo miré por un momento largo. Este hombre de 35 años que seguía, siendo mi bebé, que seguía esperando que su mamá lo salvara de las consecuencias de sus propios errores. Iván, le dije con toda la ternura que me quedaba, yo no puedo arreglar esto. Solo tú puedes hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya es hora de que aprendas que las decisiones tienen consecuencias y que es hora de que decidas qué tipo de hombre quieres ser. Saqué la llave de mi casa, abrí la puerta y por primera vez en 3 años no lo invité a pasar. Los siguientes 3 días fueron como vivir en zona de guerra. Mi teléfono no paraba de sonar. Iván llamaba cada hora. Jimena me mandaba mensajes de WhatsApp que alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Incluso recibí una llamada de doña Carmen desde Guadalajara, la mamá de Esteban, gritándome que cómo era posible que fuera a mandar a su nieto a la cárcel. Alicia Herrera, has perdido completamente la razón. Se me gritaba por el teléfono mientras yo me tomaba mi café matutino en la cocina, tratando de mantener algo de normalidad en mi rutina. Esteban estaría avergonzado de ti, su propio hijo, Alicia, tu propia sangre. Doña Carmen. Lee 900 y 100. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Su nieto me robó casi 100,000 pesos. Su nuera me dijo que soy una vieja inútil que ya cumplió su función. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar? Yo habría hablado en familia. Yo habría arreglado las cosas con amor y comprensión, no mandando a mi hijo con los rateros. Ya hablé en familia, señora. Y me dijeron que era mejor que yo me muriera pronto para que ellos pudieran heredar. Silencio del otro lado. Luego, con voz más baja, pero igual de venenosa. Siempre fuiste una exagerada, Alicia, siempre dramatizando todo. Por eso Jimena me escribió, porque ya no aguanta tu forma de ser. ¿Jimena le escribió?
Por supuesto que me escribió. Me explicó toda la situación. Cómo tú vives como una tacaña. Cómo no quieres ayudar a tu propio hijo a progresar. Cómo los haces venir aquí todos los días en lugar de darles dinero para que coman en su casa como gente decente. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Jimena había estado construyendo una narrativa alternativa, pintándome como la villana tacaña que torturaba a la pobre familia joven. Y además, continuó doña Carmen, Jimena me enseñó fotos de esta casa. Está hecha un desastre, Alicia. Paredes despintadas, muebles viejísimos. Tienes dinero guardado como rata y vives peor que una sirvienta. No me extraña que la pobre muchacha esté desesperada. ¿Sí? ¿Fotos? ¿Jimena le mandó fotos del interior de mi casa? Claro que sí, para demostrarme cómo vives, como una limosnera teniendo dinero en el banco. Sentí una invasión brutal a mi privacidad. Jimena había estado documentando mi casa, probablemente para crear evidencia de que yo era una avara que no merecía tener dinero. Doña Carmen, ¿usted sabe exactamente qué compraron con mi dinero? Cosas necesarias. Ropa decente, comida nutritiva para los niños. Cosas que una abuela normal habría pagado con gusto. ¿Bolsas de 20,000 pesos son necesarias para los niños? Una mujer necesita verse presentable, sobre todo la esposa de mi nieto. Era inútil. La habían convencido completamente. Colgué el teléfono sintiéndome más sola que nunca. Pero las llamadas de los familiares lejanos fueron solo el principio. El segundo día, mientras regaba mis plantas en el patio, escuché voces conocidas afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Santiago y Sofía estaban parados en la banqueta, de la mano, mirando hacia mi puerta con caras de confusión y tristeza. Salí corriendo. Mis bebés, ¿qué hacen aquí solos? Santiago, mi nieto de 8 años, me miró con esos ojos grandes y serios que siempre me partían el corazón. Abuela, ¿es cierto que ya no nos quieres? Seba, se me quebró la voz. ¿Qué? ¿Quién les dijo eso? Mami dice que estás muy enojada con nosotros, susurró Sofía, mi nieta de 5 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dice que ya no podemos venir a desayunar porque tú nos odias. Me arrodillé en la banqueta para quedar a su altura, sin importarme que los vecinos estuvieran viendo. Escúchenme muy bien, mis amores, yo los amo más que a nada en este mundo. Nunca, nunca podría odiarlos. Lo que pasó es entre los adultos. No tiene nada que ver con ustedes. Entonces, ¿por qué mami llora todo el tiempo? Preguntó Santiago. Dice que tú quieres que papá se vaya a la cárcel y que nos vamos a quedar sin dinero para comer. Jimena. Los había usado. Había manipulado a mis propios nietos para que vinieran a hacerme chantaje emocional. Esto ya no era solo crueldad hacia mí, era abuso infantil. ¿Dónde está su mamá? Santo, pregunté. En el carro, señaló Sofía hacia la esquina, donde efectivamente estaba el tsuru de Iván con Jimena sentada al volante, mirándome desde lejos con una sonrisa satisfecha. Nos dijo que te preguntáramos si ya nos perdonaste, continuó Santiago. Que si ya puedes hablar con papá para arreglar todo. Me levanté, tomé a mis nietos de las manos y caminé hacia el carro. Jimena bajó la ventanilla con aire triunfante. Hola, suegra. ¿Ya reflexionaste? Jimena, le dije con una voz que no reconocí como mía. ¿Cómo te atreves a usar a estos niños para manipularme? No los estoy usando. Solo quería que supieran la verdad. Que su abuela prefiere lastimar a su familia por dinero. No digas eso delante de ellos. ¿Por qué no? Es la verdad. Santiago, dile a tu abuela lo que me preguntaste ayer. Mi nieto me miró con confusión. Le pregunté por qué ya no puedes querernos si nosotros no hicimos nada malo. Sentí como si me hubieran disparado en el pecho. ¿Y qué le respondiste? Le pregunté a Jimena. Le dije la verdad. Que los abuelos que realmente aman a sus nietos no los castigan por los errores de sus padres. Que los abuelos que realmente aman a su familia perdonan y ayudan, no denuncian y destruyen. Súbanse al carro, niños.
les dije a Santiago y Sofía. Ahora. ¿Para qué? Porque vamos a ir a comer helado. Y después vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que realmente está pasando. Jimena se bajó del carro inmediatamente. Ni se te ocurra, no vas a llenar la cabeza de mis hijos con mentiras. ¿Mentiras? ¿Decirles que su papá y su mamá me robaron dinero son mentiras? No es robar, es familia. Los niños nos miraban como si fuéramos dos locas gritándose en plena calle. Algunos vecinos habían salido a ver el espectáculo. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Jimena, le dije bajando la voz, vas a subir a tus hijos al carro y te los vas a llevar ahora mismo, y no se te ocurra volver a traerlos aquí para hacer este tipo de escenas. Esta es una calle pública. Puedo venir cuando quiera. Puedes venir cuando quieras, pero no vas a usar a estos bebés como soldados en tu guerra contra mí. Mi guerra. Tú empezaste esta guerra cuando decidiste destruir a tu propia familia. Yo empecé esta guerra cuando decidí que ya no iba a permitir que me robaran. ¡Más! Santiago empezó a llorar. Sofía se escondió detrás de mi falda. El escándalo había atraído a más vecinos, incluyendo al señor Martínez del número 47, que se acercó con cara de preocupación. ¿Todo bien por aquí, doña Alicia? Jimena lo miró con desprecio. Todo estaría bien si esta señora entendiera lo que significa la familia. ¿Perdón?, le dijo el señor Martínez. ¿Usted quién es para hablarle así a doña Alicia? Soy su nuera, y ella está tratando de destruir a mi familia. Jimena, le dije con la última pizca de paciencia que me quedaba, sube a tus hijos al carro, ahora. No hasta que me prometas que vas a retirar la denuncia. No la voy a retirar. Entonces tampoco vas a volver a ver a tus nietos. La amenaza quedó flotando en el aire como una bomba de tiempo. Santiago me miró con pánico. ¿Es cierto, abuela? ¿Ya no nos vas a ver nunca? Por supuesto que los voy a ver. Su mamá no tiene derecho a prohibirme ver a mis nietos. Claro, que tengo derecho. Soy su madre. Y no voy a permitir que una abuela vengativa y amargada les haga daño psicológico. El señor Martínez intervino. Oiga, jovencita, bájele de tono. Doña Alicia es una señora respetable. ¿Respetable? Una mujer respetable no manda a su propio hijo a la cárcel por ayudar a su familia. ¿Su hijo le robó dinero?, preguntó el señor Martínez, dirigiéndose a mí. 97,000 pesos, respondí sin apartar la mirada de Jimena. Santa Madre de Dios, y se murmuró doña Rosa, que se había acercado. 97,000 pesos. No es robo, gritó Jimena, ahora visiblemente desesperada porque los vecinos estaban escuchando. Es dinero de familia. Ella vive sola en una casa enorme, con dinero que no necesita, mientras nosotros tenemos 2 niños que mantener. Jovencita, le dijo doña Rosa con esa autoridad que solo tienen las señoras mayores del barrio. Si el dinero no era suyo, entonces sí es robo. No importa si es familia o no. Jimena se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla de la opinión pública. Agarró a Santiago de la mano bruscamente. Vámonos, este lugar está lleno de viejos chismosos que no entienden nada. Mamá, me lastimas, gritó Santiago. Jimena, le grité, no lastimes a los niños. Los únicos que están lastimando a estos niños son ustedes. Me gritó de vuelta mientras forzaba a mis nietos a subir al carro. Con su mentalidad retrógrada y su falta de amor familiar. Arrancó el motor con brusquedad, las llantas chirriaron contra el asfalto y se alejó dejando a mis nietos, con las caritas pegadas a la ventana trasera, despidiéndose de mí con las manitas. Me quedé parada en la banqueta, temblando de coraje y tristeza, rodeada por mis vecinos que me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Doña Alicia, me dijo el señor Martínez suavemente, ¿está usted bien? No, le respondí con total honestidad. No estoy bien, pero estoy haciendo lo correcto. A veces lo correcto duele más que lo incorrecto, me dijo doña Rosa, tomándome del brazo. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Esa noche, sola en mi casa, me di cuenta de que la guerra apenas estaba comenzando.
y que iba a tener que ser más fuerte de lo que nunca había sido para sobrevivir lo que venía. El punto de quiebre llegó una semana después, un jueves por la tarde, mientras yo estaba en el mercado de Coyoacán comprando verduras para la semana. Había decidido que, sin importar lo que pasara con mi familia, yo iba a seguir viviendo, comiendo bien, cuidándome. Por primera vez en años, había comprado jitomates cherry caros, queso manchego, aceite de oliva extra virgen, pequeños lujos que siempre me había negado para ahorrar. Estaba pagando en el puesto de Doña Esperanza cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Señora Alicia Herrera? Sí, soy yo. Habla la directora Claudia Morales, del Instituto Pedagógico San Ángel, donde estudian Santiago y Sofía. Se me heló la sangre. ¿Pasó algo con mis nietos? Señora, necesitamos que venga urgentemente a la escuela. Hemos tenido una situación muy delicada con los niños. ¿Qué tipo de situación? Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir ahora? Dejé las verduras con Doña Esperanza y tomé el primer taxi que pasó. Durante todo el trayecto hacia San Ángel, mi mente imaginaba los peores escenarios. ¿Se habían lastimado? ¿Había pasado algo en la escuela? La directora, Morales, era una mujer de unos 50 años, con lentes y una expresión seria pero compasiva. Me recibió en su oficina, que olía a café y papel nuevo. Señora Herrera, antes que nada, quiero que sepa que los niños están físicamente bien, pero hemos tenido varios incidentes preocupantes esta semana. ¿Qué tipo de incidentes? Santiago ha estado teniendo episodios de llanto durante las clases. Ayer se escondió en el baño durante toda la mañana. Cuando la maestra de educación física lo encontró, estaba temblando y repitiendo: «Mi abuela ya no me quiere. Mi abuela ya no me quiere». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Y Sofía, continuó la directora, ha estado muy agresiva con sus compañeros. Ayer le pegó a una niña porque le dijo que su familia era normal. También se ha negado a comer en el comedor escolar, diciendo que ya no tienen dinero para comida porque la abuela mala se lo quitó todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Señora Herrera, ¿hay alguna situación familiar que pueda estar afectando a los niños? Le conté todo. Desde el principio, el robo, la confrontación, la denuncia, la manipulación de Jimena usando a los niños. La directora escuchaba tomando notas, asintiendo gravemente. Entiendo, me dijo cuando terminé. Lo que me describe es una situación de manipulación emocional hacia menores. Los niños están siendo utilizados como armas en un conflicto de adultos. ¿Qué puedo hacer? Jimena amenazó con no dejarme ver más a mis nietos. Señora Herrera, usted tiene derechos como abuela. En México, los abuelos tienen derecho a mantener una relación con sus nietos siempre y cuando esta relación sea benéfica para los menores. Y por lo que veo aquí, estos niños la necesitan desesperadamente. Sacó un folder de su escritorio. He documentado todos los incidentes de esta semana. También tengo grabaciones de las conversaciones que los niños han tenido con la psicóloga escolar. Si usted quiere, esto puede servir como evidencia en un proceso legal para establecer un régimen de visitas. ¿Proceso legal? Sí, puede demandar legalmente el derecho a ver a sus nietos, y dado el estado emocional de los menores, un juez probablemente ordenaría que se restablezca el contacto. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. ¿Los puedo ver ahora? Por supuesto. Están en el área de psicología, con la licenciada Hernández. Me llevó por un pasillo lleno de dibujos infantiles hasta una pequeña oficina donde encontré a mis nietos sentados en un sofá pequeño, abrazados el uno al otro como dos animalitos asustados. Cuando me vieron, Santiago gritó: «¡Abuela!» y corrieron hacia mí. Los abracé tan fuerte que pensé que me iba a romper. Olían a champú de bebé y a tristeza. Sofía lloraba sin parar y Santiago temblaba entre mis brazos. «¿Por qué ya no nos quieres, abuela?», me preguntó Sofía con su vocecita quebrada. «¿Qué hicimos mal?».
Mis amores, les dije arrodillándome para quedar a su altura. Ustedes no hicieron nada malo, nunca. Yo los amo más que a mi propia vida. Lo que pasó es que su papá y su mamá tomaron dinero mío sin pedirme permiso, y eso no está bien. ¿Entonces papá sí es un ladrón?, preguntó Santiago con esos ojos grandes que siempre me partían el corazón. La pregunta me desarmó completamente. ¿Cómo explicas a un niño de 8 años que su padre es un ladrón sin destruir su imagen de él? Su papá cometió un error muy grande, le dije finalmente. Un error que lastimó mucho a la abuela. Pero eso no significa que yo no los ame, a ustedes. ¿Y por eso mami llora todo el tiempo?, preguntó Sofía. Su mamá está asustada porque sabe que lo que hicieron estuvo mal. La licenciada Hernández, una psicóloga joven con una sonrisa amable, se acercó a nosotros. Niños, ¿le quieren enseñar a su abuela los dibujos que hicieron? Santiago sacó una hoja de papel arrugada de su mochila. Era un dibujo con crayones donde aparecían 4 figuras: él, Sofía, su papá y yo. Pero su papá estaba tachado con marcador negro, y yo estaba al otro lado de la hoja, separada de ellos por una línea gruesa. Le dije a Santiago que dibujara cómo se siente su familia ahora, me explicó la psicóloga en voz baja. Como puede ver, él siente que la familia está rota. Sofía me mostró su dibujo. Una casa con 4 ventanas, pero una de las ventanas estaba cerrada con una X grande. Esta es tu ventana, abuela. Mami dijo que ya no podemos ir a verte porque estás muy enojada. Me quebré completamente. Lloré como no había llorado desde el funeral de Esteban. Estos bebés estaban sufriendo por culpa de los errores y la manipulación de sus padres. Escúchenme bien, les dije tomándolos de las manos. Yo nunca voy a dejar de amarlos. Nunca. No importa lo que pase con sus papás, ustedes siempre van a ser lo más importante de mi vida. ¿Entonces podemos ir a desayunar el sábado?, preguntó Santiago con esperanza. Vamos a hacer algo mejor, les dije, sintiendo una determinación que no había sentido en años. Vamos a hacer que un juez diga que tienen derecho a ver a su abuela siempre que quieran. La directora Morales me dio el contacto de un abogado especialista en derechos familiares. También me entregó toda la documentación de los incidentes escolares y una carta oficial de la institución explicando el deterioro emocional de los niños desde que se interrumpió el contacto conmigo. Esa tarde, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me sentí poderosa. No solo iba a recuperar mi dinero y mi dignidad, iba a recuperar a mis nietos. Al día siguiente, tenía cita con la licenciada Patricia Mendoza, la abogada que me había recomendado el banco. Su oficina estaba en Polanco, en un edificio moderno que me intimidó al principio, pero ella resultó ser una mujer cálida de unos 40 años, con una sonrisa genuina y una manera directa de hablar que me gustó inmediatamente. Señora Herrera, me dijo después de revisar todos mis documentos, usted tiene un caso muy sólido, no solo para recuperar su dinero, sino para establecer un régimen de visitas con sus nietos. ¿De verdad cree que pueda ganar? No solo creo que puede ganar, creo que va a ganar contundentemente. Su nuera cometió el error de involucrar a Puntushintoshotsi, los menores, en el conflicto, y eso es algo que los jueces toman muy en serio. Me explicó todo el proceso. Primero, seguiríamos con la demanda penal por fraude. Paralelamente, iniciaríamos una demanda civil para recuperar el dinero. Y finalmente, presentaríamos una solicitud de régimen de visitas abuelos-nietos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El proceso puede durar entre 6 meses y 1 año, pero puedo solicitar medidas cautelares para que usted pueda ver a sus nietos mientras se resuelve el caso. ¿Y ellos qué pueden hacer para detenerme? Prácticamente nada. Los reportes escolares y psicológicos demuestran que la separación está causando daño emocional a los menores. Ningún juez va a permitir que eso continúe. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. También, continuó la licenciada Mendoza, quiero proponerle algo. ¿Ha pensado en hacer esto público? ¿Público? Su caso es muy representativo de algo que está pasando mucho en México.
adultos mayores siendo abusados financiera y emocionalmente por sus propias familias. Conozco a una periodista que se especializa en estos temas. Su historia podría ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. La idea me aterrorizó al principio. ¿Hacer pública mi humillación? ¿Que todo el país supiera que mi propio hijo me había robado? Pero luego pensé en doña Carmen, manipulada por Jimena. Pensé en todas las señoras mayores que probablemente estaban viviendo lo mismo que yo, sintiéndose solas y sin opciones. Pensé en mis nietos y en lo importante que era que supieran que su abuela había luchado por ellos. Sí, le dije, hagámoslo público. Salí de esa oficina sintiéndome como una mujer completamente nueva. No era la víctima asustada que había entrado. Era una guerrera que había encontrado sus armas y estaba lista para pelear. Esa noche, por primera vez, desde que empezó todo esto, me preparé una cena elegante. Puse la mesa con mi vajilla buena, la de porcelana que había guardado para ocasiones especiales. Abrí una botella de vino tinto que tenía desde hace años. Me puse mi vestido azul, favorito, y me maquillé. Brindé conmigo misma, por Alicia Herrera, que después de 67 años finalmente aprendió a valorarse. Bocht. La guerra no había terminado, pero yo ya no era la misma mujer que había empezado esta batalla, y eso lo cambiaba todo. 6 meses después, un viernes soleado de septiembre, estaba sentada en el jardín trasero de mi casa renovada, viendo a Santiago y Sofía jugar en los columpios nuevos que había mandado instalar. La demanda había prosperado más rápido de lo esperado. El juez no solo me había otorgado el régimen de visitas, sino que había ordenado que los niños pasaran conmigo todos los fines de semana y la mitad de las vacaciones escolares. Mi casa se veía completamente diferente. Con el dinero recuperado, el banco logró rastrear y devolver 78,000 de los 97,000 pesos robados. Había renovado la cocina, pintado todas las paredes de colores alegres y convertido el cuarto de costura en una recámara para mis nietos. Ya no era la casa de una vieja triste esperando morirse, era el hogar de una mujer que había decidido vivir plenamente cada día que le quedara. «Abuela, mira qué tan alto puedo llegar», me gritó Sofía desde el columpio, con su vestido amarillo ondeando al viento. «Cuidado, princesa, no te vayas a caer», le respondí mientras batía la masa para hot cakes en mi cocina nueva. Era sábado por la mañana, y como cada fin de semana durante los últimos 4 meses, preparábamos el desayuno juntos. Pero ahora era diferente. Ya no era la obligación desesperada de una abuela tratando de comprar amor. Era el placer genuino de una mujer compartiendo tiempo de calidad con los niños que más amaba. Santiago se acercó corriendo, con las mejillas rojas por el ejercicio. «Abuela, ¿ya puedo echar los hot cakes al sartén?» «Claro, mi amor, pero ten cuidado con el aceite caliente». Lo ayudé a verter la masa en el sartén, guiando sus manos pequeñas con las mías. Estos momentos se habían vuelto sagrados para mí. Sin prisa, sin tensión, sin la sensación de estar siendo evaluada o juzgada. Solo el amor puro entre una abuela y sus nietos. El proceso legal había sido devastador para Iván y Jimena. La denuncia penal había resultado en una sentencia de 2 años de libertad condicional para ambos, más la obligación de pagar una multa considerable. Iván había perdido su trabajo, tal como Jimena había pronosticado, pero había encontrado otro en una empresa más pequeña con menor salario. Se habían tenido que mudar a un departamento más barato en la periferia de la ciudad. Pero lo que más había cambiado era la dinámica familiar. La entrevista que concedía al periódico El Universal había sido publicada con el titular: «Me robaron 100,000 pesos y me dijeron que me muriera rápido. El testimonio de una abuela traicionada». La historia se había vuelto viral en redes sociales, generando miles de comentarios de personas compartiendo experiencias similares. El artículo había llegado hasta Guadalajara. Doña Carmen, la mamá de Esteban, me había llamado llorando para pedirme perdón. Resulta que después de la publicación, varios familiares la habían contactado para contarle la versión verdadera de los hechos. Había descubierto que Jimena le había mentido sobre muchas cosas, incluyendo el verdadero motivo por el que necesitaban dinero. «Alicia, perdóname», me había dicho por teléfono, con la voz quebrada por la vergüenza.
Soy una tonta que se dejó manipular. Jimena me enseñó las fotos de tu casa diciendo que vivías como una miserable portacaña. Pero ahora entiendo que vivías así porque ellos te estaban robando todo. También había recibido cientos de cartas y mensajes de mujeres mayores, de toda la República, contándome sus propias historias de abuso financiero y emocional por parte de sus familias. Algunas habían usado mi caso como inspiración para tomar acciones legales contra sus propios hijos o nueras abusivas. La licenciada Mendoza me había propuesto crear una fundación para ayudar a adultos mayores en situaciones similares. Con Nenochi, el dinero recuperado y algunas donaciones que habían llegado después del artículo, habíamos establecido Fundación Dignidad de Plata, que ofrecía asesoría legal gratuita y apoyo psicológico a personas mayores víctimas de abuso familiar. Los hotcakes ya están listos, anunció Santiago, interrumpiendo mis pensamientos. Perfecto. Llama a tu hermana para desayunar. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde meses atrás había confrontado a Iván y Jimena. Pero la mía sotateó. Mesa se veía diferente ahora. Un mantel nuevo de colores brillantes, flores frescas en un jarrón al centro, platos bonitos que ya no guardaba para ocasiones especiales, porque había aprendido que cada día con mis nietos era una ocasión especial. Abuela, me dijo Sofía mientras cortaba su hot cake en pedacitos perfectos. ¿Es cierto que papá y mami hicieron algo muy malo contigo? Era una pregunta que había estado esperando durante meses. Los niños nunca habían preguntado directamente sobre los detalles de lo que había pasado, pero sabía que eventualmente lo harían. Sí, mi amor, le respondí con total honestidad. Tomaron dinero mío sin pedirme permiso. Eso se llama robar, y está mal, sin importar quién lo haga. ¿Y por eso ya no vives con nosotros?, preguntó Santiago. Ustedes no viven conmigo porque viven con sus papás, que es lo normal. Pero ahora pueden venir a visitarme siempre que quieran, y yo también puedo visitarlos a ustedes. ¿Y papá? ¿Está triste?, continuó Sofía con esa intuición que tienen los niños para detectar emociones adultas. Sí, está muy triste, porque se dio cuenta de que lastimó mucho a la abuela y ahora tiene que vivir con las consecuencias de lo que hizo. ¿Tú lo perdonas?, me preguntó Santiago, con esos ojos serios que me recordaban tanto a su abuelo Esteban. Esa era la pregunta más difícil de todas. ¿Perdonaba a Iván? ¿Perdonaba a mi hijo que me había traicionado de la manera más cruel posible? Perdonar es complicado, mi amor, le dije finalmente. Yo ya no estoy enojada con su papá, pero eso no significa que voy a olvidar lo que pasó o que voy a permitir que vuelva a pasar. ¿Pero todavía lo quieres? La pregunta me golpeó en el pecho. Durante meses había tratado de convencerme de que ya no amaba a Iván, que había logrado arrancarlo de mi corazón, pero la verdad era más complicada. Siempre voy a querer a su papá, admití, porque es mi hijo. Pero ya no puedo confiar en él, y ya no puedo permitir que me lastime. Santiago asintió como si entendiera perfectamente. Como cuando Jorge me pegó en la escuela. Yo ya no estoy enojado con él, pero ya no somos amigos. Exactamente así, mi amor. Terminamos el desayuno y pasamos la mañana jugando en el jardín. Al mediodía, como siempre, llegó el momento más difícil. Tenían que regresar con sus padres. Iván llegó puntual a las 12 en punto, como ordenaba la sentencia judicial. Ya no manejaba el Tsuru verde. Lo habían tenido que vender para pagar la multa y los gastos legales. Ahora venía en transporte público y caminaba las 2 cuadras desde la estación del Metrobús. Se veía demacrado, envejecido. Había perdido peso y tenía canas nuevas en las sienes. Cuando nuestros ojos se cruzaron en la puerta de mi casa, vi algo que no había visto en meses, vergüenza genuina. «Buenas tardes, ma», me dijo en voz baja, sin atreverse a mirarme directamente. «Buenas tardes, Iván». Los niños corrieron hacia él con las mochilas de fin de semana. «Papá, hicimos hot cakes, y abuela me dejó usar el sartén». «Qué bueno, mi amor», le respondió a Santiago, pero su voz sonaba forzada, como si sonreír fuera un esfuerzo físico. «¿Cómo te fue en el trabajo esta semana?», le pregunté. «Y así se puso»,
No por cariño, sino porque la trabajadora social que supervisaba las visitas me había recomendado mantener conversaciones cordiales por el bienestar de los niños. Bien, todo bien, mintió. Sabía que las cosas no estaban bien. El trabajo. Nuevo pagaba casi la mitad de lo que ganaba antes, y Jimena había tenido que buscar empleo por primera vez en su vida matrimonial. ¿Y Jimena? Está ajustándose. Lo que no me dijo, pero que había sabido por los comentarios de los niños, era que Jimena estaba profundamente deprimida. Había perdido todos sus lujos, había tenido que vender sus bolsas caras y sus zapatos de diseñador. Había tenido que buscar trabajo como recepcionista en una clínica dental, ganando una fracción de lo que solía gastar en un solo día. También había perdido a la mayoría de sus amigas, que la habían juzgado duramente cuando se enteraron de toda la historia. El círculo social que tanto valoraba la había rechazado al descubrir que su estilo de vida había sido financiado con dinero robado. Diles a los niños que se despidan bien de su abuela, le dijo desde la banqueta sin Eichonsinus, acercarse a mi puerta. Ya no tenía la arrogancia de antes. Ya no me miraba con desprecio. Ahora me evitaba como si fuera un recordatorio viviente de su propia vergüenza. Santiago y Sofía me dieron besos y abrazos largos. ¿Nos vemos el próximo viernes?, me preguntó Sofía, como hacía cada fin de semana. Por supuesto, mi amor, como siempre. Los vi alejarse por la calle. Iban caminando cabizbajo mientras los niños le contaban animadamente sobre su fin de semana. Por un momento sentí algo parecido a la lástima. Pero luego recordé las palabras de Jimena. Mejor que ese dinero se use ahora que sirva para algo. Y la lástima se desvaneció. Regresé a mi casa renovada y me serví una copa de vino blanco que había comprado en el supermercado sin revisar el precio. Me senté en mi sillón favorito, que ahora tenía cojines nuevos de colores brillantes, y abrí el libro que estaba leyendo, Mujeres que corren con los lobos. A los 67 años estaba descubriendo autoras y ideas que nunca había tenido tiempo de explorar cuando toda mi energía se iba en cuidar a otros. El teléfono sonó. Era mi nueva rutina de los sábados por la tarde. Llamadas de mujeres de toda la República que habían leído mi historia y querían contarme la suya o pedirme consejos o simplemente hablar con alguien que las entendiera. Esta vez era doña Mercedes, de Mérida, Yucatán. Su hija y su yerno habían vaciado su cuenta de ahorros para pagar un viaje a Europa que se merecían después de tanto trabajo cuidando niños. Como siempre, escuché con paciencia y le di el teléfono de un abogado que colaboraba con la fundación. Al síntesis colgar, reflexioné sobre lo extraño que era la vida. Había necesitado perderlo todo, mi dinero, mi familia, mi ilusión de ser amada, para, finalmente, encontrarme a mí misma. Ya no era la Alicia que despertaba a las 5 de la mañana para preparar desayunos no agradecidos. Ya no era la mujer que se conformaba con las migajas de afecto que otros quisieran darle. Ya no era la abuela que compraba amor con favores y sacrificios. Ahora era una mujer que desayunaba cuando tenía hambre, que compraba flores para su propia mesa, que usaba su vajilla buena cuando se le antojaba. Era una mujer que había aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada. El sol comenzó a ponerse sobre Coyoacán, pintando mi jardín de colores dorados. En unas horas llegarían mis amigas del grupo de lectura que había formado, otras mujeres mayores del barrio que, como yo, habían decidido que nunca era demasiado tarde para empezar una nueva vida. Mañana iría a la fundación a revisar casos nuevos. El lunes tenía cita con la nutrióloga que me estaba ayudando a recuperar el peso que había perdido durante los meses más duros. El martes iría a la clase de pintura que había empezado en el Centro Cultural. Por primera vez en décadas, mi calendario estaba lleno de cosas que yo había elegido hacer. Cerré los ojos y sonreí. A los 67 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, y que nunca, nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te ve como un cajero automático con sentimientos?
¿Has vivido la experiencia de darlo todo y recibir solo desprecio a cambio? Si te identificas con esta historia, te pido que la compartas en los comentarios. Cuéntame si tú o alguien que conoces ha pasado por algo similar. Y si este relato te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor que tienes como persona, no olvides darle like y suscribirte al canal. Historias como la de Alicia necesitan ser contadas para que lleguen a quienes más las necesitan escuchar. Para Gino Michito, que sepan que no están solos y que nunca es tarde para elegir la dignidad por encima de la comodidad familiar.